soy, como el eterno, como aquel que es todo lo que necesitamos. No es que Él tenga todo lo que necesitamos, sino que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Porque recuerde que caminar con el Señor es una cuestión de relación, no es de cosas, no es de lo que Él nos pueda dar, sino de lo que Él es para nosotros. Por eso Él no dijo yo tengo, por eso Él no dijo yo doy, Él dijo yo soy. Porque la relación personal, porque el estar en una relación personal con Él es la que le da a nuestra vida todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos lo que Dios nos pueda dar, amén. Necesitamos lo que Él es. Así es que hoy vamos a continuar, pero también quise entrar en el tema del día de hoy que se conmemora este domingo. Por eso el sermón de hoy o la reflexión del día de hoy en esta misma línea del yo soy tiene que ver con la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y quiero que leamos ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y el versículo 25. Y de ahí vamos a estar reflexionando el día de hoy en este pasaje de la Escritura. Y va a estar apareciendo aquí, ya está aquí a mis espaldas para que pueda leerlo junto conmigo y que reflexionemos un momento juntos. ¿Le parece? Dice así en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a hablar con el Señor con mucha sinceridad. Si tú vienes por primera vez y dices yo, pues nunca he hecho eso de la oración, habla con Él. Simplemente dile, Señor, quiero que me hables. Quiero que tu palabra venga y encaje en mi corazón. Tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo he vivido, tú sabes lo que me ha pasado, Señor. Que tu palabra hoy responda a las preguntas más profundas de mi corazón. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu confirme cada una de estas palabras en nuestros corazones y que podamos ser transformados un poco más a través de lo que hoy vamos a aprender, a través de lo que hoy vamos a reflexionar juntos. Señor, yo solamente me encargo de exponer la palabra, pero es tu Espíritu Santo el que la confirma en el corazón de cada uno de los que hoy vamos a escuchar con atención. Te entregamos todo aquello que nos pueda distraer, toda cuestión, toda preocupación, todo pensamiento, lo llevamos a ti en obediencia para que tu palabra fluya con libertad en cada uno de nosotros y haga la obra con la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Hay momentos, mis queridos hermanos y amigos, donde todo parece haber llegado a su fin. Imagina por un momento el ambiente que se vive en un funeral. Alguien murió, alguien fue separado de este mundo. El silencio, el peso en el ambiente, esa sensación de que ya no hay nada que hacer, que la situación delante de la cual nos encontramos es completamente irreversible. Porque la muerte tiene esa característica, esa fuerte característica, es definitiva. No tiene vuelta atrás. Para nosotros los seres humanos es una situación que no tiene regreso, que no tiene vuelta atrás. La muerte no negocia, la muerte no retrocede, la muerte no da segundas oportunidades. Y aunque pensemos en la muerte solo como algo físico, aunque pensemos en la muerte solo como algo que sucede en el ámbito material, también existen muertes que son internas, muertes que están en el espíritu, en el alma, sueños que se mueren y que parecen ya inalcanzables, relaciones que se mueren, que ya no hay vuelta atrás, que parece que ya todo se acabó y que no hay manera de poder regresar. Y una de las más fuertes y más tristes, la muerte de la esperanza. Cuando la esperanza se acaba, cuando ya no espero nada, cuando parece que todo lo que yo soñaba, cuando parece que todo lo que yo esperaba se vuelve completamente inalcanzable.
Y el ser humano intenta avanzar, pero muchas veces carga con esa sensación de que esto es el final, de que ya todo se acabó, de que ya todo está terminado. Hay muertes físicas, pero también hay muerte espiritual. Ahí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos enfrentamos la muerte. Todos enfrentamos esa sensación de que algo llegó a su fin y que no hay manera de volver atrás. Hay muertes que se ven, que se experimentan, pero hay muertes que no se ven, pero se sienten. Que se sienten en lo profundo del corazón, que se sienten en lo profundo de nuestra alma. La muerte es el peor enemigo del ser humano. Es el enemigo último contra el cual el ser humano, con toda su ciencia, con todos sus avances, aún no ha logrado derrotar. En este preciso momento, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, la humanidad está en esa carrera, en esa lucha por derrotar a la muerte, por vencer a la muerte. Y aún y con todo lo que han invertido y con todo lo que se ha descubierto, la muerte sigue siendo el enemigo último del ser humano. Lo decimos incluso, ¿verdad?, como parte de nuestro folclore. Más nosotros los mexicanos, que a todo le hallamos, ¿verdad?, solución. Todo arreglamos. Se nos descompone el carro, ¿verdad? Dicen: pásame una liga, un chicle y un pedazo de madera. Ahorita lo vamos a resolver, ¿verdad? Y le buscamos la manera. Y aún en nuestro mismo folclore, el mexicano tiene un dicho que dice: para todo hay maña, menos para la muerte. Sigue siendo el enemigo último que el ser humano no ha podido derrotar. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Cuando nuestra alma se muere, cuando nuestros sueños se mueren. Sentir esa sensación de algo que ya está acabado y que no tiene retroceso, es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Esta palabra que leíamos hace un momento, que se encuentra en el Evangelio de Juan, encontramos una escena profundamente humana. Un hombre, Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús mientras él estuvo aquí en la tierra, cae enfermo, muy grave, está muy mal. María y Marta, las hermanas de Lázaro, envían a alguien a que le llame a Jesús y mandan por él para que venga a que lo sane, porque se encuentra muy enfermo. Va un mensajero, ¿verdad? Y le mandan decir: Lázaro, tu amigo, el que tanto amas, está enfermo. Ven por favor, porque te necesita. Pero Jesús no llegó de inmediato. Jesús no llegó mientras Lázaro estaba enfermo. Y cuando finalmente Jesús aparece en la casa de María y de Marta, Lázaro ya tenía 4 días que se había muerto. Ya no estaba con ellos. Y esto es importante porque en la mentalidad de los judíos, después de varios días, la muerte ya era algo absolutamente reversible. ¿Sabes? Para ellos, que alguien volviera a la vida no era algo tan extraño. En el entendimiento espiritual de los judíos, la resurrección era algo que podía ocurrir. Que alguien volviera de la muerte era algo posible, pero no después de algunos días. Y Lázaro ya había pasado ese tiempo. Ya había pasado ese límite del tiempo que ellos tenían dentro de su idiosincrasia de que una persona podía ser resucitada. Ya no había nada que hacer. Primero estaba enfermo y ellos tenían la esperanza de que Jesús pudiera sanar la enfermedad de Lázaro, y luego Lázaro muere, pero ellos todavía guardan cierta esperanza de que, como era ya parte de sus creencias, Jesús pudiera traerlo nuevamente a la vida. Pero ya había pasado ese tiempo, es decir, que para ellas el asunto ya era completamente definitivo.
Y cuando Jesús llega, tanto Marta como María se acercan con él y le dicen: Señor, ya es demasiado tarde. Si hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí antes, otra sería la historia que estaríamos contando. Ya es definitivo, como lo expresa la misma Marta, ¿verdad? Dice: Señor, ya hiede. Ya se está descomponiendo, ya pasaron 4 días, ya no hay manera de poder resucitarlo, ya no hay manera, ya no hay solución para nuestro hermano, no hay medicina, no hay solución, no hay esperanza humana para él. Pero es exactamente en ese punto donde Dios quería intervenir precisamente. Es allí. Porque ya no solo se había muerto Lázaro, se había muerto también la esperanza de sus hermanas. La esperanza, la fe de María y de Marta también se había muerto con él. Señor, ya aquí ya no va a pasar nada. Si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, unos cuantos días antes que hubieras llegado, y aquí se hubiera podido hacer algo, pero aquí ya no hay nada que se pueda hacer. ¿No te has sentido así alguna vez? Que no hay manera, que no hay forma, que ya no importa lo que te digan, no importa lo que te aconseje, ya has probado tantas cosas, ya lo has intentado todo aparentemente, ya lo has hecho tantas veces que hasta tu fe se murió. Ya ni siquiera la esperanza está allí. Y eso que dicen que la esperanza es lo último que muere, bueno, hasta la esperanza se había muerto ya. ¿No te has sentido así alguna vez? Como que ya ese problema con el que vienes cargando, ya has intentado de todo, ya le has hecho de muchas maneras y hasta ahora no has logrado nada. Y entonces ya te dicen: mira, hazlo de esta forma. Y tú dices: no, ya, así, ni modo. No me gusta, me duele lo que está pasando, pero ya no quiero más decepciones. Y se muere la esperanza y se muere la fe. Bueno, en esta historia no solamente Lázaro había muerto ya, con él se habían muerto la fe y la esperanza en el corazón de estas 2 mujeres. Pero era precisamente allí donde Jesús quería hacer una revelación profunda. En medio de ese escenario, Jesús no comienza con una acción, Jesús comienza con una revelación. Una revelación profunda de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. No hay medicina humana, no hay procedimiento humano, no hay esperanza humana, pero estoy yo aquí cuando la esperanza se muere, cuando la fe se muere, cuando nada ha dado resultado, cuando todo parece irreversible. Jesús aparece en la escena y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí, aun y cuando esté muerto, irreversible, irremediablemente muerto, él vivirá. Jesús no dice: yo tengo poder para resucitar. Él declara que Él es la resurrección misma en persona. Y esto es parte de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta serie de enseñanzas. Él no dice: yo puedo. Él no dice: yo tengo. Él dice: yo soy. Yo mismo soy la resurrección y la vida. No nos está ofreciendo algo externo, mis amados. Está revelando su propia identidad como el Dios, el eterno. El mismo Dios. El que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, Él mismo en persona es. Y Marta responde con una fe correcta tal vez, pero incompleta. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Sí, yo sé, conozco la palabra, conozco la promesa que los profetas hicieron, que Él va a resucitar allá en el último día cuando todos resuciten. Ella creía en esa resurrección futura,
Pero Jesús la confronta a creer en una realidad presente. No te estoy hablando de esa resurrección futura, te estoy hablando de hoy. Yo mismo soy la resurrección y la vida. Si alguien cree en mí, hoy puede volver a vivir. Nuestra fe, mis hermanos, esa fe basada en la resurrección, como lo decía hace un momento, Pablo dice, nuestra fe encuentra su fundamento en que Él resucitó, no solo en su muerte. Porque su muerte ciertamente es un momento importante, porque ahí fue donde nuestros pecados fueron perdonados. Pero no fue sino hasta que llegó la resurrección que nuestra salvación fue completada. Porque en su muerte Jesús pagó, venció al pecado, pero con su resurrección Él venció a la muerte. A nuestro último enemigo, aquel para el que ningún ser humano, por más dinero, conocimiento o recursos pueda llegar a tener, jamás podrá vencer. Él lo venció definitivamente. Nuestro último enemigo, el más difícil, el imposible de vencer para nosotros, fue derrotado en la resurrección. Por eso nuestra fe está basada en ello. Porque si Él pudo vencer a la muerte, hermano, ¿qué será imposible para Dios? ¿Qué será imposible para Dios? Si Él pudo vencer a nuestro peor enemigo, no hay nada que Él no pueda derrotar. Nuestra fe, mis hermanos, no es solo una esperanza futura. La promesa de la resurrección no es para el día postrero. La promesa de la resurrección es una experiencia presente. Jesús nos ofrece una resurrección en el mismo momento en que nosotros creemos en Él. Por eso en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 5 y verso 24 dice: el que oye mi palabra y cree. El que oye mi palabra y cree, este tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. El que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando alguien pasa de estar muerto a estar vivo? Resurrección. No dice resucitará, no dice pasará, no dice ya, no dice en un futuro va a resucitar, no dice ya pasó de muerte a vida. En el mismo momento en que nosotros creemos en Él, porque mis hermanos, Jesús es la resurrección. Él es la resurrección, no tiene poder para resucitar. Él mismo es la resurrección. En el mismo momento, hoy mismo tú puedes resucitar. Esa esperanza que se había muerto, esa fe que se había muerto, ese deseo, ese sueño que se había muerto, esa relación que se había muerto, hoy puede resucitar si tan solo tú puedes creer en Él, porque Él es la resurrección. Él es la vida. Y entonces, cuando Jesús confronta a estas mujeres con esa fe que se estaba muriendo y les revela que la resurrección misma está delante de ellas, se dirige hacia la tumba y da una orden: quiten la piedra, quiten la piedra. Y esa orden es algo poderoso, mis hermanos, porque en la cultura de los judíos lo que Jesús estaba haciendo era impensable. Ya el cuerpo de Lázaro se estaba descomponiendo. Y dentro de la cultura de los judíos, estar cerca de un cuerpo muerto era algo muy delicado. Culturalmente era inaceptable. El aroma ya iba a ser muy fuerte. Ya la putrefacción del cuerpo de Lázaro estaba muy avanzada. No era bien visto que se abriera una tumba, porque iban a tener contacto con un cuerpo muerto y eso los haría impuros, ceremonialmente impuros. Pero Jesús llega y les dice: quiten la piedra. Rompió con el protocolo.
protocolo, rompió con la idiosincrasia de la gente allí. Antes del milagro, Él puso una prueba muy fuerte. Antes del milagro tenía que haber una participación humana. Y esto nos enseña algo, algunas cosas muy poderosas, porque nos habla de cosas que nosotros tenemos que remover antes de que la resurrección se cumpla en nuestra vida, antes de que el milagro de la resurrección se vuelva realidad en cada uno de nosotros. Primero tenemos que remover piedras. Hay cosas que tenemos que mover. Tenemos que romper con la incredulidad, porque a veces es la que nos separa de esa resurrección. Cuando permitimos que la piedra de la incredulidad, de las ideas personales, de las ideas preconcebidas, de lo culturalmente o políticamente correcto, aplastan nuestra fe, aplastan nuestra capacidad de creer por un milagro, tiene que ser removidas. Esas piedras que nos están cubriendo de incredulidad, esa piedra de pecado, esa piedra de pecado que es esa rebeldía al propósito de Dios, a lo que Él quiere hacer, tiene que ser removido primero. Si tú quieres una resurrección, si tú quieres experimentar un resurgir de tu fe, si tú quieres experimentar un resurgir de la esperanza, primero necesitas quitar la piedra. Si es incredulidad, si es pecado, si es resistencia, primero se tiene que quitar. ¿Usted cree que Jesús necesitaba que la piedra fuera removida para resucitar a Lázaro? ¿Usted cree que esa piedra era un impedimento para que Él pudiera hacer el milagro? No lo era, definitivamente que no. Si Él podía traer un muerto a la vida después de 4 días, Él mismo podía remover esa piedra. Pero era algo que ellos tenían que hacer. Dios tiene el poder, mi hermano, para hacer un milagro, ese milagro que tú necesitas, para resucitar eso que se había muerto en ti. Él tiene el poder, pero Él quiere que tú remuevas la piedra. Él quiere que tú tomes una decisión voluntaria y quites del camino aquello que te está estorbando. Tú quieres que Dios transforme tu vida, pero no quieres ir un paso más allá en tu relación con Él. Primero tienes que dar el paso. Primero tienes que hacer tu parte. Dios puede transformarte. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: primero necesitas nacer del agua y luego del Espíritu para que puedas entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. Y el nacimiento en agua era una participación humana, es la acción humana, el paso de obediencia, y luego la vida nueva o el nuevo nacimiento en el Espíritu es la obra que Dios hace en nosotros. Pero primero tú tienes que dar el primer paso. No se puede nacer del Espíritu sin antes nacer del agua, porque nacer del agua es el paso que tú das para que después el Espíritu haga su obra en ti. Dios puede hacer todo lo que tú necesitas, pero primero quiere que tú remuevas esa piedra. Y cuando hubieron removido la piedra, y probablemente eso volvió el ambiente algo incluso grotesco, vomitivo, por el aroma que tal vez salió de allí. Pero ya se había abierto el camino, no para que el poder de Dios entrara, sino para que Lázaro pudiera salir. Y cuando la piedra se hubo removido, Jesús levanta la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y ante el asombro, ante el atónito de todas las personas que estaban reunidas en aquel funeral, Lázaro, el que estaba muerto, salió de su tumba. Fue resucitado. Ya habían pasado 4 días, su cuerpo ya se estaba descomponiendo, la situación era literalmente irreversible para los humanos, pero no hay nada irreversible para Dios. Ni la misma muerte se puede resistir ante la orden de aquel que es la resurrección y la vida. Pero ese milagro tiene un propósito más grande. No era el centro.
era una señal. Lo que ocurrió con Lázaro apuntaba hacia algo mucho mayor, porque Jesús mismo habría de morir un tiempo después. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, vemos narrada la muerte de Jesús en la cruz. No fue un accidente, fue un sacrificio. Él se entregó, Él murió por nuestros pecados, el acto de amor más grande. Él nos amó, dice Pablo, que aún siendo pecadores, murió por nosotros. Y después de morir en aquella cruz fue sepultado. Y el cielo guardó silencio. El cielo guardó silencio. Se hizo una pausa en la historia de la humanidad. Todo se quedó callado. Los discípulos se fueron con el pensamiento de que ya todo se había acabado. Ya, lo mataron. Está sepultado en una tumba. Pusieron una gran piedra para tapar la cueva. Y todavía dejaron a la guardia pretoriana cuidando de aquel lugar para que nadie se robara el cuerpo de Jesús, para que nadie más tuviera acceso a él. Pero ni la piedra en la tumba, ni la misma guardia pretoriana pudieron evitar que a la madrugada del tercer día aquella piedra fuera removida y la historia de la humanidad jamás volvería a ser la misma, porque hasta ahora la muerte había ganado en cada ocasión. Pero desde ese día la muerte tuvo que retroceder. Desde ese día la muerte tuvo que dar un paso atrás para darle el paso al Rey de la vida, al Rey de la gloria. Y gracias a su muerte y a su resurrección, hoy nosotros tenemos esperanza de la vida eterna. Y el anuncio resonó en el corazón de aquellas mujeres que iban con tristeza, que iban con dolor a cumplir con los actos ceremoniales culturalmente aceptados sobre aquel cuerpo muerto. Pero lo único que encontraron allí fue un varón vestido con vestiduras blancas que les dio este maravilloso anuncio: Él no está aquí, Él ha resucitado. La tumba está vacía, la muerte fue vencida. Y eso no fue meramente un símbolo, es una historia real. Él está vivo y está vivo para siempre. Por eso Pablo ahí en el capítulo 15 de su carta a los Corintios dice que si Él no resucitó, nuestra fe sería vana. Pero luego lo afirma: sabemos que Cristo ha resucitado, y eso lo cambia absolutamente todo. La resurrección no es un evento del pasado, no es un evento para recordar cada domingo de resurrección, es una realidad presente para cada uno de nosotros. Por eso le decía ahorita cuando empezaba que nosotros nos reunimos en domingo, porque es necesario que cada inicio de semana recordemos que si estamos aquí, recordemos que si tenemos esperanza, es porque Él está vivo y nos ha resucitado juntamente con Él. Romanos 8:11 nos dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ese mismo poder de la resurrección está activo, está vivo en cada uno de nosotros, está disponible para ti y para mí hoy. Y entonces, hermano, no hay nada que nos pueda derrotar, porque ese mismo poder de la resurrección está vivo en ti, está vivo en mí, y es capaz de revertir cualquier situación en nuestra vida. Querido amigo, no importa cuánto pecado hayas acumulado, no importa qué tan putrefacta haya sido tu vida en el pasado, hoy tú puedes resucitar. Esa muerte en pecado no es irreversible para ti. Él tiene el poder para pasarte de muerte a vida. Su resurrección trae a la vida aquello que parecía muerto. Dios puede levantar lo que has dado por perdido, ¿sabes? Tal vez hay áreas en tu vida que ya las diste por perdidas.
tu matrimonio, tu familia, tu salud, tus esperanzas, tus sueños más profundos. Tal vez ya las diste por perdidas, tu felicidad, tu plenitud. Tal vez son áreas de tu vida que ya las abandonaste porque dijiste, esto ya no tiene solución, ya no hay manera de poderlo regresar. Una relación que se rompió, sueños que quedaron abandonados, una fe que ya se apagó. Pero Jesús sigue diciendo, yo soy la resurrección y todo aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Él sigue dando vida en medio del vacío, mis hermanos. Significa que no solo vino para prometer vida después de la muerte, vino a darte vida ahora mismo, en este preciso instante, si tú puedes creer. Porque muchos están vivos por fuera, pero están muertos por dentro. Caminan, trabajan, incluso sonríen, pero están vacíos. Jesús no vino a mejorar la vida que tienes, hermano, amigo. Jesús no vino a mejorar la vida que tienes, vino a darte una vida nueva. Jesús llena lo que nadie más puede llenar. Jesús da vida a aquello que se encuentra muerto. La resurrección vino a traernos victoria sobre la muerte. Allí Pablo lo menciona en su primera carta a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene ya la última palabra sobre nosotros, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque la muerte no es nuestro final. Ya no decide el final de nuestra historia. Jesús decide el final de nuestra historia. Y hoy Él sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. No solo para después, para hoy. No solo para otros, para ti y para mí. Tal vez has estado caminando con esa sensación de que ya todo acabó, con esa sensación del final, de que algo en tu vida ya no tiene solución. Pero si Jesús venció a la tumba, también puede levantar cualquier cosa muerta en tu vida. Mi hermano, tal vez has dejado de creer en algunas áreas de tu vida, pero Jesús sigue siendo la resurrección. Él sigue trayendo a la vida lo que está muerto. Querido amigo, que hoy estás aquí, que no has entregado aún tu vida a Cristo. Tal vez has vivido sin dirección, muerto en tus pecados, sin un sentido de trascendencia, de eternidad. Pero hoy puedes tener vida nueva. Si hoy tú puedes creer en Jesús, hoy puedes resucitar a una nueva vida en Cristo. El mensaje sigue siendo fuerte y contundente. Yo soy. Todo lo que tú necesitas, yo soy. Si algo se murió en tu vida, yo soy la resurrección. Si algo sientes que se ha perdido para siempre, yo puedo traerlo de regreso, porque yo vencí a la muerte y no hay cosa que no pueda vencer en ti. No es teoría, mis hermanos, no es religión. Es una invitación. Vengan a mí para que tengan vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora y que cierres tus ojos. Si hay algo que necesita resurrección en ti, este es un momento increíble. Si hay algo que ya se había muerto en tu vida, un sueño, una esperanza, tu fe. Si tu fe se había muerto, si las circunstancias difíciles que has enfrentado hicieron que tu fe muriera hoy, si las cosas, las evidencias que hay alrededor de ti han hecho que tu esperanza se muera, hoy estamos delante de aquel que es la resurrección y la vida. Alguien que dijo, yo soy. Yo soy. Si tan solo crees en mí, si tan solo crees en mis palabras, hoy lo muerto puede volver a vivir. Porque ese mismo poder que levantó el cuerpo muerto de Cristo en la tumba es el mismo poder que está operando y que puede operar en tu vida hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás y hablemos con el Señor.
¿Qué necesita resucitar en tu vida? ¿Hay algo que necesite resurrección en tu vida? Entrégaselo al Señor en este momento. Dile: Señor, necesito el poder de tu resurrección obrando en mi vida. Si la fe en tu familia se está muriendo, llévala hoy al Señor y dile: Señor, necesito que la fe vuelva a nacer en el corazón de mi familia, en el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Que la fe vuelva a resurgir. Tal vez parecen cenizas, tal vez parece que ya no hay solución porque se fueron lejos, porque ya no están contigo. Pero hoy la fe puede volver a vivir. Hoy la resurrección puede volver a levantar lo que estaba muerto. Habla con el Señor un momento y entrégale al Señor y dile: Señor, vuelve a traer a la vida. Señor, restaura lo que se perdió. Señor, levanta aquello que parece muerto hoy. Que el poder de tu resurrección tenga efecto para este día, porque la resurrección no es un mero evento histórico. La resurrección es una realidad que sigue teniendo poder sobre nosotros hoy. En el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor, porque creemos que no te quedaste ni en la cruz ni en la tumba. Te levantaste, suelto los dolores de la muerte, porque no había manera de que la muerte pudiera retenerte para siempre. Fuiste el verbo en el principio,